Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Este está completo. Vamos a desarrollar la última clase relativa al tema de trabajo. Estábamos revisando con la profesora Mariana para poder dar su clase especial. Como saben todos las personas que integran el equipo, ¿no? Participan con alguna clase especial desde su expertise. Y la profesora Mariana, como se dedica al impacto ambiental, a todo lo que tiene que ver con medio ambiente y desarrollo, entonces va a dar su clase especial del mismo modo que la profesora María Emilia dio su clase especial sobre Mercosur. Ella va a dar el día martes la clase especial correspondiente a los contenidos del programa, ¿sí? Yo no quiero que ustedes piensen que las clases especiales son sobre temas que no entran en el parcial o temas que no forman parte de la currícula de la materia, ¿sí? Solo que, bueno, elegimos a las expertas en ese tema para que puedan presentar, sobre todo desde las investigaciones que están haciendo, que eso es lo interesante, ¿no? Así que hoy vamos a tener una invitada especial que va a cerrar los contenidos relativos a teletrabajo y trabajo virtual y condiciones de trabajo en Posadas a partir de un estudio que se hizo hace 4 semanas más o menos sobre el sector comercio de la ciudad de Posadas, con alguna información bien pertinente para poder entender las condiciones de trabajo en contexto de pandemia. Así que esta semana vamos a cerrar el tema trabajo. La semana que viene Mariana va a dar su clase de medio ambiente y el jueves vamos a cerrar con los temas relativos a pobreza, indigencia, políticas sociales, como, bueno, efectos deficientes de lo que es el rol del Estado en la distribución de la riqueza. Así que con eso ya estaríamos teniendo todos los contenidos para el jueves que viene, para que ustedes puedan reunir la información necesaria para entregar el trabajo integrador, ¿no? Recuerden que el trabajo integrador tiene que estar entregado para el martes 11, más horas menos, porque nosotros tenemos que poder darles una revisada en la semana previa, ¿no? El martes 11 es el martes previo al parcial, que es el martes 18. Así que ustedes tienen que tener visada la actividad integradora grupal para poder presentarse al examen parcial 1, con los mismos contenidos, probablemente casi con los mismos tópicos, las mismas preguntas. Así que el integrador forma parte de las estrategias de aprendizaje colaborativo en grupo para preparar el parcial 1. Dicho esto, y si no hay preguntas respecto del integrador, pudieron empezar a hacerlo, todavía no comenzaron, ¿cómo está el tema? Escuchamos 2 o 3 preguntas y abrimos con el tema de fábricas recuperadas. ¿No hay preguntas? Bueno, comenzamos entonces. ¿Me permiten compartir pantalla? Profe, Sí, ¿puede escuchar? sí, perfecto. Mi internet no es muy bueno, por eso. Yo me Bueno, apuré. sí, no podía llegar a responder. Mi consulta es con respecto al trabajo ayer estuvimos, o sea, buscando información. Vamos a ver si, o sea, esa información que utilicemos, tenemos que también tener en cuenta, o sea, usar los libros de las bibliografías que ustedes nos brindaron en las clases, o puede ser información que nosotros clasifiquemos de lo que investiguemos. Bueno, a ver, hay una diferencia entre bibliografía e información. La bibliografía, nosotros no les pedimos que busquen en internet porque eso llevaría un trabajo mucho más largo. Si ustedes tuvieran que hacer una investigación propia, entonces sí tendrían que buscar textos teóricos en internet con los buscadores académicos como Cielo, por ejemplo, o Redalic, que es donde están las producciones académicas
más destacadas, o Claxo o CEPAL. Lo que nosotros les pedimos que busquen en Internet es noticias sobre el problema o estudios del orden de lo cualitativo, cuantitativo, que sean investigaciones sobre el tema, pero no teorizaciones, ¿se entienden? Toda la teoría que necesitan saber la tienen en el material bibliográfico y tienen para orientarse los power de cada una de las clases, donde nosotros desarrollamos ese material bibliográfico para orientarlos, ¿sí? No necesitan buscar más bibliografía, es decir, no más investigaciones completas, publicaciones de investigadores. Lo que les pedimos que indaguen en Internet es otra cosa, digamos, ¿no? De pronto, un editorial de un diario reconocido, puede ser un artículo de divulgación científica que algún experto haya publicado en alguna revista, en algún diario, eso sí, porque es la información de primera mano, es la información que está circulando en la sociedad la que ustedes toman. ¿Se entiende? Más bien, Sí, ahora sí me aclaró mucho la consiguen duda. periodista, no busquen textos teóricos, porque esa búsqueda ya la hicimos nosotras actualizamos el programa todos los años, entonces de verdad que actualizar un programa y seleccionar la bibliografía, ¿no? Ustedes no lo saben tal vez, es un trabajo bien largo y complejo, porque uno no puede poner el tema y darle a los estudiantes que estudien lo primero que se les cruza. Tiene que tener el largo adecuado, el léxico adecuado, que los temas que está tratando el artículo no requieran tener muchos otros conocimientos previos, sino que sean más bien básicos, sencillos, porque aunque están en cuarto año, es el primer año que dan sociología. Así que no busquen otros textos teóricos y te agradezco un montón que lo hayas planteado porque deben estar en la duda todos tus compañeros. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Gracias, profe. De nada, Micaela. Profe, ¿Sí? buenas tardes. Con respecto al trabajo también, le quería hacer una consulta. En sí, nosotros lo que tenemos que es armar como una conclusión a lo que nosotros leemos del informe periodístico que encontremos, relacionarlo Sí, con la teoría. exacto. Tomar el concepto, por ejemplo, voy a hacer un ejercicio muy sencillito, ¿no es cierto? Ustedes estudian con Bauman el concepto de turistas y el concepto de vagabundos. Se lo Ujú, aprenden, ¿no? Turista sí. es aquel trabajador profesional altamente calificado que trabaja para las multinacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, encuentran una nota periodística que dice que un análisis, ¿no? De quien sea, puede ser de un político, puede ser de un científico, puede ser de un periodista mismo, que dice que la empresa Fiat acaba de despedir 5.000 trabajadores altamente calificados en sus 200 sucursales por el mundo, ¿sí? Ah, ok. ¿Se entiende? Entonces, Sí, sí, sí. ese es un ejemplo del concepto teórico Relacionado con... de turistas. Bueno, mi Exacto. perro parece Ah, que se atacó. Míralo un buenísimo. poco. Gracias, profe. Mi perra está ladrando, no sé si la escuchan. Se ve que hay alguien golpeando. Profe, otra dudita más, así ya termino de aclararme. Con respecto a esos cuatro tópicos que elijamos para el desarrollo, cada uno de ellos como que tiene eh, varias cosas, como por ejemplo el primer punto era la globalización, cultura, tensiones socioculturales y ciber. Entonces, al momento de buscamos como estos informes, temas, y ahí le relacionamos con el concepto que nos brinda tal autor. Exacto. Imagínate que el texto que estás trabajando es cibercultura. El texto que parece que es grande el escándalo en mi casa. Parece que el concepto de cibercultura, por ejemplo, y encontraste una nota periodística
que habla, por ejemplo, de la educación virtual en este momento en Latinoamérica y la compara con las condiciones de los estudiantes americanos, ¿no? Del norte y del sur. Y entonces ese es un ejemplo de cibercultura en la actualidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Hola. Sí, profe, le pude escuchar la última parte y ahí le entendí. Solo que, o sea, eh, en fin, como que mi única duda era elegir, o sea, al elegir esos 4 puntos desarrollamos o sea, todos los temas o, por ejemplo, nos centramos en la cibercultura de ese punto y en otro punto hablamos, no sé, de la sustentabilidad medioambiental o tiene que estar completo todo, o sea, actividad humana, sustentabilidad medioambiental, globalización, si elegí esos 2 puntos, por decirlo así. Mariana, ¿tenés a No, mano? sí, tengo acá mano, porque sí, justo iba a intervenir, pero en realidad es porque nosotros cuando le pedimos que dentro de 4 tópicos ustedes elijan y relacionen, es porque lo que ponemos como tópico es lo que se va dando, cómo se va desarrollando la materia, cuando se dio globalización, se dio cibercultura, es para que no queden los temas sueltos y ustedes puedan entender dentro de qué lo pueden enfocar al tema que ustedes elijan, porque nosotros le pedimos 4 de los siguientes tópicos que desarrollen, ejemplifiquen y establezcan vínculos entre ellos, porque por algo la materia se va dando en un orden y se va desarrollando de esa manera. Entonces nosotros le ponemos la relación entre globalización, cultura, tensiones socioculturales y cibercultura como un tópico, como un eje de tema. Después, generación, transformación, distribución de puestos de trabajo según franja etaria, calificación, etcétera. Y bueno, después en actividad humana, bloque regional, o sea, hay varios tópicos que nosotros le damos la opción de que ustedes, dentro de todos esos tópicos que le ponemos, relacionen al menos 4 que tengan que ver, obviamente, ¿no? La idea es que tengan lógica y que estén relacionados entre ellos, porque por ahí hay temas que no se relacionan y bueno, no hacen sobre eso. Busquen artículos, normalmente son varios temas los que toca un artículo. No sé si quedó claro. Pueden utilizar más de un artículo periodístico y Gracias, sí, profe. También. que Sí. mencionar los Ujú. 4 conceptos, como decís vos. Un tópico, creo que pusimos 4 o 5. Tópico, No, en realidad pusimos varios, pero sí dentro de cada tópico tiene el tema completo, cuando sea globalización, cibercultura, no está solo globalización. bien, ¿sí? Casi que los tópicos son, Claro, por eso me generó confusión, porque claro, pensé que en un momento, por ejemplo, ahí se corta. Sí, yo no le escucho. No te escuchamos, Selva. en un informe, o sea, de alguien o lo que sea, una nota, y ahí sería ahí escribo en el chat. Bueno, bueno, gracias. No se preocupen Profe, buenas tanto. tardes. Sí, Gabriel. Una consulta. Y con respecto a citar los textos, también lo tenemos que hacer con la información que busquemos de internet, con las noticias, ¿sí? Sí, todo lo que ustedes hagan referencia o incorporen tiene que estar citado. Acuérdense lo que la profesora explicó en la clase anterior. Tienen que hacer referencia cuando van a hablar o a parafrasear o a nombrar algo, algún concepto que está diciendo alguien, porque eso no lo están diciendo ustedes, lo está diciendo otra persona y lo tienen que dejar en claro. Lo Buenísimo. único que no va a Gracias, estar profe. citado en el texto es lo que dicen ustedes, porque ustedes Ujú. están como autores de ese texto. Pero todo lo que tomen de otros lados, sea de una nota periodística, sea de una investigación, sea de una publicidad, tiene que estar la referencia. Por eso en el anexo va el texto completo de dónde sacaron ese gráfico, esa foto, esa frase que acaban de citar. ¿Algo más? ¿Están muy preocupados? Gabriel, ¿están muy preocupados por el trabajo? No, profe. Estamos con el grupo, estamos empezando recién
a empezar. Están ocupados. Ocupa. Bueno, muy bien. Ocupados. Bueno, si no hay más preguntas, comenzamos. ¿Les parece? Nosotros vimos la semana pasada las cuestiones relativas a la organización científica del trabajo en un proceso histórico que nos lleva desde la primera vez que se pensó en la organización del trabajo en términos científicos con el Taylorismo, luego el Fordismo que lo perfecciona, luego el Toyotismo que se extiende hasta nuestros días, solo que le vamos a agregar con nuestra invitada especial las cuestiones de la virtualidad y también del teletrabajo, ¿sí? Entonces, de todas maneras, en lo que es la producción industrial en sí continúa siendo toyotista con estos agregados que permite la virtualidad. También trabajamos a raíz de la globalización, la cibercultura, la revolución tecnológico-comunicacional, el tema de las maquilas, ¿no? Como un ejemplo de cuando se deslocaliza no la población, como dice Bauman, bajo la forma de turistas o de vagabundos en busca de puestos de trabajo, de características radicalmente opuestas, sino cuando es el capital el transnacional el que se deslocaliza de sus sedes centrales, obviamente, y se instala en aquellos países en donde puede absorber fuerza de trabajo conveniente en términos del salario que va a pagar e incluso de los acuerdos que hace con ese país para instalar sus fábricas allí, ¿no? Y también dijimos que se trataba de un trabajo bastante degradado en tanto y en cuanto las maquiladoras son en general empresas de ensamblaje, es decir, no producen innovación tecnológica, sino que simplemente arman o desguazan, ¿no? En el caso de las maquiladoras de la carne que veíamos en los ejemplos, o ensamblan chips, partes, zapatillas, cordones, como vimos en la maquiladora del Dorado, que es la DAS, ¿no? Entonces vimos esos dos grandes polos argentinos en donde se encuentran maquiladoras. Misiones, porque nosotros vivimos aquí, no porque sea la más importante, sino que la más importante maquiladora argentina se encuentra en Tierra del Fuego, ¿no? Entonces por eso vimos un poco el tema de Río Grande y de Ushuaia como ejemplos de ciudades que se constituyen en torno a el proceso de las transnacionales que arman sus productos, en el caso de Tierra del Fuego, básicamente tecnología, electrónicos y tecnología comunicacional de las grandes empresas multinacionales, ¿no? Entonces, hoy nos queda como el otro extremo. Una experiencia que la damos porque es absolutamente argentina, como el dulce de leche dirían ustedes, que son las fábricas recuperadas. El fenómeno de fábricas recuperadas, que nosotros les pusimos un libro que tiene 200 páginas, no se asusten. Cuando les ponemos un libro de 200 páginas en la bibliografía no es porque lo tienen que estudiar, sino porque es muy interesante el libro y la cátedra lo que les propone es que lo abran, lean el índice y lean lo que les interesa. Lo mismo que uno hace en la presencialidad, cuando va a la biblioteca, abre un libro, lo mira de adelante, de atrás, acá no tenemos muchas posibilidades porque es un PDF en la virtualidad, pero le mira la tapa, lo abre, le mira el índice y adentro hay compiladas más o menos unas 40 experiencias diferentes de fábricas recuperadas en distintos rubros y con distintos sucesos, con distinto éxito, ¿no? Fábricas y empresas recuperadas por sus propios trabajadores. Esto es una innovación que surge en Argentina a raíz de bueno, la crisis económica que se inicia en los fines de los años 90 y que eclosiona para el 2000, 2001, 2002. ¿Sí? Pero allí, ya para 2002, hay en la Argentina alrededor de 70 fábricas recuperadas funcionando. Disculpen que tome mate, pero tengo tan fatigada la garganta que si no tomo algo caliente no puedo seguir. Decía lo de las fábricas recuperadas y su importancia
porque para que ustedes se hagan una idea, fue tal el fenómeno social emergente que fue exactamente al revés, digamos, ¿no? La ley tuvo que salir a normalizar una situación que se daba de facto. Es decir, de pronto había 40, 60, 200 trabajadores trabajando en una fábrica que no les pertenecía y que se daban una organización interna. Entonces se imaginan que, como siempre, como vimos también para el tema de fronteras y de Mercosur, lo que no se legisla sucede de todas maneras porque son estrategias desesperadas de la población, ¿no es cierto? Si uno no va a legislar lo que es el tráfico vecinal fronterizo, la gente va a cruzar de todas maneras el río como sea, prendido de una rama, en un bote, o va a cruzar como se debe, acorde a las reglas instauradas. Con las fábricas recuperadas pasó esto. La Facultad de Ciencias Económicas, nuestra facultad, tuvo un rol muy activo en esta cuestión. Para que ustedes se ubiquen en lo que estamos hablando, el equipo de investigación que lideraba la doctora Lilian Rocco y el profesor Bistoco brindaban asistencia a las fábricas recuperadas, que aquí en Posadas y en Misiones hubo muchas y muy importantes, aunque ellas no están incorporadas a este libro sin patrón, siguen la misma lógica, ¿no? Bueno, obviamente la asistencia a la Facultad de Ciencias Económicas tenía que ver con toda la regularización, no solo administrativa, sino fundamentalmente de la propiedad, ¿no? Porque de quién es una fábrica abandonada por sus propios dueños, como vamos a ver ahora. Entonces, son tantos los trabajadores que de la noche a la mañana, por un desmanejo en realidad y por todo el tema de la convertibilidad, ¿no? Llegó un momento en que cuando se dolariza en Argentina 1 a las empresas les convino agotar stock, endeudarse hasta más no poder, presentar quiebra y fugar sus dividendos al exterior, ¿no? Entonces, esos trabajadores que veían cómo se estaba vaciando sistemáticamente su propia fuente de trabajo, perdón, esto es tan concreto como llegar todos los días al trabajo, como hay relatos, si miraron Argentina Latente lo habrán visto, en varios episodios del documental que les recomendamos que vieran hace 2 semanas, hay episodios de fábricas recuperadas, ¿no? En ese documental que nosotros quisimos que ustedes vean para que puedan comprender más sencillamente, hay fábricas recuperadas que son astilleros, ¿sí? Astillero Río Santiago es una fábrica recuperada hasta la actualidad, pero también está el Hotel Bauen y también está la Rigoló, que es la fábrica de, habrá en sus casas alguna vieja taza de esas marrones feuchas que no se rompían nunca más, una especie de vidrio, que no me acuerdo cómo se llama, un vidrio templado, ¿no? Y platos marrones, tendrán en la memoria, porque creo que ya ahora no existen más, pero en su momento fue una fábrica muy importante. Bueno, estos dueños de estos capitales endeudan, toman grandes créditos, ponen como garantía la fábrica funcionando, la vacían, fugan el dinero y los trabajadores un día llegan a la fábrica y se encuentran con la fábrica cerrada, quebrada. Esto multiplicado por, hay en Argentina en total más de 300 casos de fábricas recuperadas. Entonces, por eso se habla de movimiento, porque los trabajadores, contra todas las predicciones sociológicas de todo el mundo, ¿no? Que dice el manual de sociología, que los desocupados no se organizan porque no tienen trabajo de referencia. Pues en Argentina, con la fuerte trayectoria en organización sindical y obrera, los trabajadores desocupados sí se organizan, ¿sí? Y constituyen para el principio de los años 2000 el famoso movimiento piquetero. Es movimiento de trabajadores desocupados. Ese movimiento de trabajadores desocupados, una parte de ese movimiento, tiene como experiencia concreta el tomar las fábricas recuperadas. ¿Cómo tomaron las fábricas?
Bueno, fueron un día, 2 días, 5 días. La fábrica, esto narrado por los propios trabajadores en el libro este Sin Patrón y en otras entrevistas que se han dado. Un día rompen el candado, entran y encuentran en muchas experiencias que está todo intacto adentro, que se han llevado solo algunas máquinas, pero que es posible poder poner a funcionar la empresa sin patrón, ¿sí? Entonces, esto surge como respuesta a esta situación bajo la figura jurídica de cooperativa, porque imagínense un grupo de trabajadores, nadie tiene la posibilidad de instalarse como el nuevo jefe. Entonces, se constituyen como cooperativas. A esto es a lo que me estaba refiriendo recién cuando dije que la Facultad de Ciencias Económicas, nuestra facultad, ha tenido un rol central porque les ayuda a los trabajadores a hacer todo el procedimiento de liquidación y quiebra de la fábrica, que ha sido abandonada por sus patrones, y les ayuda a constituirse bajo la figura jurídica de cooperativa, además de capacitarlos en lo organizativo, porque quien es empleado no tiene la experiencia en general de dirigir una empresa, mucho menos de vender. Quien tiene el conocimiento de la producción no siempre tiene el conocimiento de la comercialización, mucho menos de reinstalar una marca, ¿no? Vuelvo a mencionarles el documental que les dimos para mirar, que espero que lo hayan mirado y si no lo hagan en breve, porque allí los trabajadores dicen en el documental, no en el libro, que sus principales aliados fueron justamente los proveedores, ¿no? Es interesante esto porque ante una fábrica en quiebra, una fábrica que cierra sus puertas, se ven damnificados tanto los trabajadores por la pérdida de la fuente laboral como los proveedores porque no tienen a quién venderle los insumos, ¿no? Y en la mayoría de las experiencias se forma una articulación solidaria, aunque sigue siendo comercial, entre los proveedores que le fían, para hablar en buen castellano, que le fían a esa cooperativa la materia prima para que pueda volver a poner en funcionamiento la fábrica, ¿no? Entonces, fábricas recuperadas, además de ser un eslogan que parece periodístico, es un concepto, es una forma jurídica, ¿sí? Es un concepto jurídico que le permite a los trabajadores recuperar sus fuentes de trabajo haciéndose cargo de la misma. Sin embargo, no resulta una tarea sencilla debido a las múltiples complicaciones de orden jurídico que surgen, como las que tuvieron que afrontar, por ejemplo, los empleados del Hotel Bauen, que actualmente se encuentran en manos de sus empleados como empresas recuperadas y estaban al borde de la quiebra si no presentaron la quiebra en la pandemia. Pero estamos hablando de funcionamiento del Hotel Bauen, es un hotel muy lujoso de la ciudad de Buenos Aires, no sé si tienen la posibilidad de conocerlo, es un famoso hotel de Buenos Aires, que funciona como fábrica recuperada, no se fabrica nada, funciona como hotel, ¿sí? Pero entonces los dueños quebraron y se fueron, ¿sí? Y los trabajadores lo tomaron y le dieron una nueva impronta, ¿sí? Como no tenían posibilidades de instalar inmediatamente las funciones hoteleras del Bauen, abrieron primeramente la función de convención que tenía el Bauen, ¿no? Aquí, esto de alquilar los salones para hacer reuniones, recibieron muchísimo apoyo de los distintos gobiernos y también de las organizaciones sociales, de los sindicatos. Había como para el año 2005, 2010, estaba de moda, digamos, cualquier evento que uno organizara, incluso los congresos, hacerlos en el Bauen para apoyar a este grupo de trabajadores que había decidido echar mano a su propia organización para mantener abierta su fuente de trabajo. La verdad es que he leído tantas cosas en esta pandemia en términos de noticias, que creo, ahora no estoy segura, pero fíjense, lo pueden googlear, creo que el Hotel Bauen estaba con problemas de quiebra ahora con la pandemia.
obviamente, como tanta cantidad de empresas en la ciudad, ¿no? Y más empresas de este tipo, claro, destinadas fundamentalmente al turismo y al turismo de convenciones y de congresos, ¿no? El contexto en el cual, voy a mover mi barrita porque no alcanzo a leer y me invento la mitad de las palabras, en el cual pretendemos circunscribir el caso seleccionado es en la provincia de Buenos Aires, en la cual existe una gran cantidad de fábricas recuperadas ya, no por la crisis económica, sino por la mala gestión de los empresarios. Hoy en día en la Argentina contamos con 350 fábricas recuperadas que dan trabajo a más de 25.000 empleados. Como ustedes son gente de números, esperamos convencerles de la importancia de este fenómeno de fábricas recuperadas, que es un emergente sociológico de la crisis de los años 2000, que adquiere esta magnitud, ¿no? 25.000 empleados, 25.000 puestos de trabajo, porque son cooperativistas, no es nada despreciable como fuente de generación de empleo, ¿no? El proceso de recuperación del Hotel Bauer se dio en 3 etapas, para tomar un solo ejemplo. Los empleados, los ex empleados o los empleados cesanteados toman y ocupan el hotel. Para todo esto, bueno, vieron cómo es la Argentina, ¿no? Y cómo somos nosotros en realidad. Cuando se produce algún cambio, pareciera que nos da un ataque de nervios, ¿no? Y entonces la primera escena es dantesca. Es decir, obreros forcejeando, las fuerzas de seguridad en general propinando algunos palazos para un lado y para el otro, algunos gases lacrimógenos, una especie de show de resistencia o más bien de defensa de la propiedad privada de alguien que la abandonó, ¿no es cierto? Luego, superado esta etapa, se organiza la resistencia, también es una escena dantesca, en la mayoría de los casos por empleados que quedan a dormir en el lugar de trabajo para custodiarlo, 1 mes, 2 meses, 5 meses, lo que haga falta, y luego ya la puesta en marcha de los procesos productivos, como digo ahora, con asistencia de las universidades, de las ONGs, de los organismos de derechos humanos. Entonces, al producirse este fenómeno, los medios de producción pasan de manos privadas a manos cooperativizadas de los trabajadores y las trabajadoras que toman esta iniciativa. El peso simbólico de la recuperación de las empresas tiene una doble dimensión, ¿no? La de la empresa, porque se recupera una fuente de trabajo, y obviamente la del puesto de trabajo en sí. En todos los casos, gente, han sido experiencias tremendamente difíciles, ¿sí? Han recibido muchísimo acompañamiento para seguir abiertas. Bueno, la primera dice significa recuperar el puesto de trabajo y la segunda, en cuanto a la recuperación del puesto de trabajo, permite a los individuos torcer un inevitable destino que es la desocupación masiva, ¿no? Por eso tiene tanta importancia, porque en realidad es un acto de resistencia inicialmente, pero realizado por nobles propósitos, ¿no? Que es la conservación del propio puesto de trabajo. El texto, entonces, que tienen para leer es el del colectivo La Vaca. El colectivo La Vaca también es una empresa recuperada, es una antigua imprenta abandonada por sus propietarios, que es tomada por los trabajadores y que solidariamente publican este libro que narra la experiencia de las fábricas recuperadas en Argentina. ¿Cómo sigue el fenómeno fábricas recuperadas en la actualidad? En realidad, voy a dejar de compartir pantalla porque por lo menos prefiero ver a algunos que están conectados. Solamente las profesoras, no, ahí está una alumna conectada con cámara. En realidad, el fenómeno de fábricas recuperadas se extiende hasta la actualidad. Recuerdo en 2018 fue la última vez que yo asistí, no quiere decir que no haya habido otras, a posteriori que yo asistí en la facultad a una de las presentaciones anuales a las que nos tenían acostumbrados los trabajadores de fábricas recuperadas. Organizábamos con la cátedra, con las chicas
un intercátedra con las cátedras de la profesora Rocco y el profesor Bistoco, y siempre se invitaba a los propios trabajadores de distintas fábricas recuperadas, ¿no? Aquí en Misiones hubo varios aserraderos, que son fábricas recuperadas, laminadoras, la de Ganuapemí, ¿y cuál otra? MDM, ¿sí? Son fábricas de distintos puntos de la provincia que fueron recuperadas por sus propios trabajadores. También hay una fábrica de tubos esos tubos de cemento para las cunetas. No me acuerdo cómo Esa se fue llama. la que estuvimos en el 2018, que vinieron los trabajadores de esa fábrica, ¿verdad? Exacto. Y contaron. Una fábrica de hojotas y alpargatas, bien recuperada por sus propios trabajadores, con la siguiente novedad, ¿sí? Hola, profe. Sí. Buenas Gisela. tardes. Yo recuerdo, sí, cuando había hecho área integrada, unos compañeros hicieron un trabajo, me estoy acordando ahora de unas fábricas recuperadas de bolsas de cartón. No me acuerdo en qué localidad, pero era acá en Misiones también, que se había recuperado, se organizaron los empleados para no quedar sin trabajo y se armó una cooperativa. No recuerdo el Exacto. nombre ni dónde era, pero sé que era acá. En Misiones emprendió muchísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Misiones tiene en su historia social y organizativa la experiencia cooperativa, ¿sí? Entonces a un trabajador de Misiones decirle que si se puede cooperativizar para mantener su fuente de trabajo es algo que le suena conocido, ¿sí? Es una experiencia que tuvo un abuelo, un tío, un vecino que participó en una cooperativa, entonces no es para nada extraño. Bueno, hay un montón de fábricas recuperadas en Misiones, la más cercana al campus, aunque ahora no estemos en el campus, es el frigorífico El Saimán. Ustedes habrán sufrido los cortes del frigorífico El Saimán, porque bueno, fue como una fábrica recuperada muy grande, agarra al gobierno provincial en una coyuntura difícil desde el punto de vista de lo político y de lo económico, y entonces hubo una fuerte resistencia para que los trabajadores no tomaran la fábrica, ¿sí? Finalmente también la facultad terminó interviniendo en favor de los trabajadores, armando la cooperativa, organizando el concurso y quiebra, esa materia que a ustedes tanto dolor de cabeza les trae, bueno, sirve para muchas cosas, por eso tienen que formarse muy bien allí. Y la novedad en Misiones es que en los últimos años no es, la fábrica recuperada no es un fenómeno de los trabajadores contra sus dueños, sino que ante la posibilidad o la inminencia del quiebre o del cierre o de la crisis económica de una fábrica, son los propios dueños los que les ofrecen a los trabajadores que tomen la fábrica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una oferta interesante para los trabajadores y bueno, no te puedo pagar, estoy quebrado, no puedo pagarte los 20 años de antigüedad que tenés, peor va a ser vender por 2 pesos la maquinaria y te vas a llevar 5 pesos a tu casa y después no vas a conseguir trabajo, y entonces hay como un acuerdo bien interesante en lo que ha evolucionado, por lo menos no conozco en otras partes del país, pero sí sé de aquí, de la provincia de Misiones. Bueno, a la sazón tengo un hermano que es abogado civil y comercial, y para él ir a un lugar que está tomado por sus propios trabajadores es casi que común, y al mejor estilo misionero, ningún ataque de nervio, tranquilo, aquí estamos, tomamos la fábrica, el patrón ya sabe, no hay casi resistencia, vamos a hacer los papeles. Y comienza el concurso, la quiebra y la cooperativización de los trabajadores. Así que por eso nos parecía que aunque es un fenómeno relativamente emergente en la sociología del trabajo, que ustedes lo conozcan, porque van a encontrarse en su vida profesional con muchísimos ejemplos de este tipo y tal vez ustedes mismos terminen siendo contadores o licenciados asesores de estas fábricas recuperadas en nuestra provincia. Cerraderos, muchísimos. Y empresas también que tienen que ver con los insumos y ¿cómo se llama? La maquinaria agrícola,
que se utiliza, también una gran cantidad. Bien, ¿alguna pregunta respecto de fábricas recuperadas? ¿No? Bueno, Mariana, ¿algo que quieras decir? María Emilia, ¿alguna experiencia, algún aporte que quieran hacer al respecto? Porque es un fenómeno relativamente novedoso, a pesar de que ya lleva 20 años de existencia, ¿no? Con sus atrás y sus adelantes. Ahora me acordé también que la papelera de Puerto Piraí, la fábrica de pasta celulósica, operó durante mucho tiempo como fábrica recuperada, ¿sí? Después dejó de serlo y se volvió a privatizar porque, bueno, hubo desavenencias entre sus miembros cooperativistas, en parte porque muchas veces, digamos, están tan expuestos esos trabajadores, y entre las cosas a las que están expuestos no es solamente a la justicia, a las sanciones, ¿no? A la represión de pronto, sino también que están expuestos a las distintas facciones políticas que intentan instalarse como los que los ayudaron, los que les facilitaron, ¿no? Entonces distintas banderas quieren ser colgadas en el frente de las fábricas recuperadas. Esto es habitual y terminan generando lo que la política sabe hacer muy bien, que es dividir al grupo, enfrentarlos entre ellos, y en parte es la triste experiencia de la fábrica de pasta celulósica de Puerto Piraí, que después de muchísimos años abrió como cooperativa, tomada por sus propios trabajadores, y luego volvió a ser privatizada. ¿Sí? Tuvieron que vender lo poco que quedaba porque no podían sostener. Entonces allí es donde uno se pregunta cuál es el rol político, ¿no? Bueno, tal vez favorecer la reprivatización de esas fábricas recuperadas, pero vamos a ser un poquito más benévolos, ya que estamos en contexto electoral y vamos a pensar que era solamente para arriar votos para el molino de uno u otro. Bien, ¿alguna otra cuestión? No, más que nada, Diana, comentarle a los chicos que seguramente ellos habrán participado de alguno de las intercátedras con nosotras o no, pero de que la experiencia, que ojalá que cuando volvamos a la presencialidad podamos retomar esas experiencias, porque contado en primera persona por los mismos trabajadores que llevaron a cabo el proceso, es genial. No tiene nada que... No se pueden perder una experiencia de esa, porque en mi caso yo no había estado nunca en una de esas disertaciones, no había escuchado nunca y me quedé sorprendida, pero para bien, porque uno siempre se imagina, tomamos una fábrica, se imagina que es violento o que viene por ese lado, y el proceso súper organizado que tienen, mucho más allá de lo que uno cree. Y este proceso, ¿no? Que dice Mariana, Diana, de un proceso organizado, tranquilo y que viene hace muchos años gestándose a nivel país, me parece que es bueno, está bueno tomarlo e investigarlo, porque a nivel Latinoamérica evidentemente somos los únicos que estamos, que somos pioneros en esto, que no es un orgullo para nada, ¿no es cierto?, la situación, pero me parece que Argentina hoy por hoy se destaca en una cuestión así y somos los únicos que por ahí tenemos ese antecedente, ¿no? de este tema. Así que me parece que está bueno rescatarlo también de alguna forma. No es algo de lo que debemos estar orgullosos, pero me parece que está bueno rescatarlo como una situación social, hasta adaptabilidad por ahí, por decirlo, ¿no? Sí, y porque uno no puede no emocionarse frente a tamaño arrojo en conservación de la propia dignidad, Sí. de la dignidad que siente una persona por poder llevar el pan a su casa fruto de su trabajo, ¿no? Entonces, realmente son experiencias gigantescas desde este punto de vista, aunque se den, como dice María Emilia, en contextos tristísimos de quiebra económica, de descalabros económicos, que bueno, nos ha tocado nacer en este país y sostenerlo, y
diría una hija mía joven, pero este país siempre estuvo así. Claro, desde que ella nació, sí, estuvimos en descalabro económico, no conoce otra cosa. Entonces, de pronto, ante la proliferación de una imagen descalificante de las personas que pierden su trabajo, que son desocupados, como vamos a ver también en la próxima clase, con expresiones del tipo no quieren trabajar, son vagos, les gusta que los mantengan. Estos son ejemplos de absoluta dignidad en el trabajo y de gente que aún a riesgo de enfrentarse con la policía toma su fuente de trabajo y reclama abrirla nuevamente, ¿no? Y se engancha en una tarea que no conocía, como es administrar una empresa de la que tal vez, no sé, frigoríficos en Saimán, tomado por sus propios trabajadores, tal vez lo único que sabían hacer era desguazar una media res, ¿no? Y de pronto hay que vender, pagar proveedores, colocar, todo eso que ustedes saben muy bien, pero que un trabajador no siempre conoce, ¿no? Así que bueno, no quiero demorarme más aquí y quisiera entonces pasar a la segunda parte de esta clase presentándoles a Carla Cosi, que está aquí conmigo, la doctora Carla Cosi. Ella es antropóloga, becaria postdoctoral del CONICET, se formó también en Granada en metodologías participativas de investigación y dirige en la actualidad el Observatorio Permanente de Trabajo Decente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, ¿sí? Que ha venido trabajando desde antes de la pandemia en todo lo que tiene que ver con los flujos transfronterizos, de trabajadores transfronterizos, digamos paraguayos que vienen a trabajar a la Argentina y viceversa también, porque el observatorio trabajó bastante con los profesionales que tienen como primero o segundo empleo, empleos en Encarnación concretamente, pero en todo el territorio vecino de Paraguay, ¿no? Entonces, la experiencia que ella nos va a traer nos va a permitir asomarnos a ese tema del trabajo en contexto de virtualidad y las últimas transformaciones que está recibiendo a partir de una indagación que acaba de hacer de dirigir con un equipo grande. Así que yo solamente voy a girar, iba a apagar la cámara, pero voy a girar porque en realidad vamos a trabajar con la misma computadora. Bueno, buenas tardes a todos. La magia de la televisión acá y el trabajo virtual en estas condiciones en las cuales nos toca estar trabajando ahora. Vamos a hablar un poco sobre el teletrabajo como para poder introducirlos en el tema. Si a alguien se le ocurre alguna pregunta o quiere contar algo, hacer una intervención, directamente hable sobre mí y detenemos un poco la presentación porque es un tema bastante complejo y que a mí me gusta abordarlo siempre desde el lugar en el cual los estudiantes se sientan identificados, ¿no? Yo soy miembro, representante, coordinadora un poco del Observatorio Permanente de Trabajo Decente de la Triple Frontera, que es un equipo multidisciplinario que se crea un poco a partir de un pedido de la Federación de Empleados de Comercio Argentina y también del Centro de Empleados de Comercio de Posadas, en un convenio donde ellos como organización civil, digamos, o asociación, querían que la universidad les dé sustento teórico, saque algunos números acerca de su situación, de su visión científica sobre lo que les está sucediendo, ¿no? Entonces ellos nos suelen pedir como equipo de investigación, queremos saber qué es lo que pasa con la cuarentena dentro de nuestro sector de actividad, cuál fue el impacto, cuáles son las condiciones de trabajo. Entonces, un poco la profesora Diana me decía hoy, tenemos que comenzar a hablar sobre teletrabajo, que es un tema bastante nuevo, pero que desde 2020 empezamos más que nunca a ver como un avance, había una proyección de que esto iba a suceder en 5 años y en 4 meses de 2020 todos nos vimos volcados a teletrabajar. Entonces hoy vamos a hablar un poco de plataformas virtuales y de teletrabajo,
los cambios que esta forma de trabajar produjo en las relaciones laborales, en las condiciones de empleo, y yo creo que ahí muchos de ustedes se van a sentir reconocidos, y sobre algunos de los avances que hubo en la regulación, ¿no? No es que el tema del teletrabajo se comenzó a pensar en 2020, sino que ya la ciencia en sí, todo el CONICET, el INDEC, se venía preguntando por esto, generando convocatorias acerca de queremos saber qué es lo que pasa con este fenómeno de Internet y del teletrabajo, incluso antes de la cuarentena. Había muchas líneas de financiamiento de la universidad apuntando a esto. Pero ¿qué pasó? Con la implementación a inicio de 2020 de las medidas de ASPO se dieron cambios en la actividad habitual, sobre todo acá en Posadas, de lo que tiene que ver con el sector comercial, pero todos sufrimos un montón de cambios y que estamos viviéndolo hasta el día de hoy, ¿no? Todos estos cambios sobre todo tienen que ver con un dinamismo y con un impulso que se venía generando en el mundo del trabajo. Todos en algún momento nos estuvimos por lo menos imaginando antes de la cuarentena cómo sería trabajar desde nuestra casa. Ahora que tenemos internet, díganme si no, ustedes no pensaron en algún momento, la verdad que las clases deberían ser virtuales, que el profesor explique, yo acá en casa con mi tele voy escuchando, leyendo los textos, bajándolos, ¿por qué ir al aula? Bueno, ahora descubrimos que la situación no era tan ideal como la habíamos planteado en un inicio. Y en lo que refiere al sector comercial de Posadas, que es por ahí lo que yo más conozco, cambió tanto la forma de atención al cliente como los cuidados del personal, la extensión y la forma que tenía la jornada laboral de trabajo, por lo menos hasta la cuarentena. Y otra de las cosas que cambió enormemente fue la forma de la competencia comercial que existía, ¿no? Hasta 2019 uno le preguntaba a cualquier dueño de comercio, ¿quién es tu principal competidor? Probablemente en Posadas te digan, y el sector comercial de Encarnación, la pinturería, la ferretería que hay allá, la venta de telas. Y ahora, nosotros en una encuesta que ahora en un ratito les voy a mostrar un poco los resultados y los números arrojados, lo que nos dicen es no, ya no más Encarnación al tener el puente cerrado, sino las plataformas de venta, es decir, Mercado Libre, los showrooms, todo lo relacionado al e-commerce, ¿no? Pero sumado a esto, no solamente en la forma de comerciar cambiaron las cosas, sino también en los procesos de trabajo. Ya no estamos trabajando de la misma manera que lo veníamos haciendo hasta la cuarentena. Después, las condiciones de empleo han cambiado enormemente y ahora vamos a ver un poquito esto. Y las discusiones que había hasta las medidas de ASPO sobre la regulación del teletrabajo. La pandemia en sí modifica en la población mundial todas las prácticas sociales en general, ya hasta ir a compartir un mate, un tere con un amigo, se da de una forma diferente. Uno quiere ir a visitar a alguien y primero no es pasa por la puerta, vi luz y entré, sino que va a comenzar a avisar, vas a estar en tu casa, no puedo ir cuando había más restricciones. Incluso nos escapábamos a la noche para poder ir a tomar una cerveza con un vecino o con algún conocido, ¿no? El hecho de tomar mate, ya cuando vienen mis amigos, uno dice, tomamos mate, y no, cada uno con su termo, algo que era completamente habitual. En nuestras clases en sí, yo suelo dar materias masivas en humanidades, y solíamos tomar mate con todos los alumnos. Tomábamos 7, 8 mates distintos, venía uno amargo, uno dulce, uno con yuyos, y siempre comentábamos eso, un día nos vamos a agarrar algo de tanta diversidad de mate que estamos tomando, ¿no? Todo eso cambió enormemente, pero sobre todo lo que a nosotros nos interesa es que cambió la forma de trabajar, ¿no? Porque de alguna manera nosotros nos vimos obligados, o por lo menos todos aquellos que podían hacerlo, a teletrabajar, ¿no? Y toda esta experiencia indudablemente va a dejar numerosos aprendizajes. Muchas de estas cuestiones virtuales quedaron y se van a instalar, y nosotros tenemos que comenzar
a adecuarnos. Y es como que recién decía la profesora, ¿no? La Argentina siempre vivió así. Todos estos procesos uno los va adaptando porque son aprendizajes culturales. Desde la pandemia del H1N1, ¿se acuerdan? En 2009, que nos enseñaron a estornudar con la parte de atrás del codo. Ahora vos ves a alguien que estornuda con las manos y vas a decir, ay, pero qué asqueroso. Y eso era algo completamente habitual. Y ahora esto es lo mismo, la utilización de los barbijos, no compartir los mates, lavarnos las manos constantemente, es algo que ya va a quedar. Y también todas esas herramientas, por ejemplo, dentro de la universidad, ¿no? Antes, o por lo menos cuando yo era alumna de la universidad, teníamos que ir a sacar una fotocopia. Yo vivía acá en el campus, ¿no? Me llegaba a olvidar la fotocopia, tenía que tomar 40 minutos de colectivo, ir a la caja, revolver la caja de fotocopias a ver de dónde estaba el material, si lo encontraba, si no. Ahora, la virtualidad nos permite justamente eso. Entramos al aula virtual, descargamos, si no, buscamos en algún buscador de internet. Entonces, la forma de trabajar, de estudiar, de relacionar, todo esto ha ido cambiando. Y dentro de la actividad comercial pasadeña, nosotros pudimos observar una proliferación de lo que es la instrumentación del denominado teletrabajo. Hasta la cuarentena, ¿qué pasaba? En líneas generales, el sector comercial de Posadas, ¿me das un mate? El sector comercial de Posadas no solía hacer demasiado uso de las herramientas de Internet, ¿no? Probablemente los negocios tenían una página web en el mejor de los casos, y un Facebook o un Instagram, si había gente joven trabajando ahí, pero normalmente eso estaba desactualizado, nadie se encargaba de contestar realmente todas las consultas que había, demostrar como que era una línea de contacto, pero no era demasiado efectiva. ¿Qué pasa? Con las medidas de ASPO, durante la cuarentena, sobre todo al inicio, los comercios se vieron obligados a cerrar por lo menos 2 semanas, casi todos, hasta que fueron declarándose de a un rubro, digamos, esenciales, ¿no? Y comenzaron a abrir. Y esas 2 semanas que nos quedamos también en nuestras casas, como que nos desesperamos al no poder trabajar. Y los comerciantes, bueno, ¿y esto cómo va a ser? ¿Durante cuánto tiempo? Veíamos que no iba a ser solamente una semana, ni 15 días. Entonces, bueno, la única manera de comerciar que tenían era mediante las redes sociales. Entonces ahí, como nunca, se comenzó a implementar con mucha fuerza este proceso que se venía dando, pero muy tímidamente hasta este momento. Y como teletrabajar en sí no fue una elección para la gran mayoría de los trabajadores, quedarse en su casa no fue una elección. Quienes podían teletrabajar se vieron obligados a hacerlo, y la única opción posible que había era esa, vincularnos a través de las redes frente a una enfermedad que aún hoy es amenazante. Ayer se registraron 25.000 casos en Argentina. Cuando se declaró la pandemia estábamos en 80, 90 casos diarios en todo el país. Una enfermedad que todavía nos era desconocida, no estábamos seguros totalmente de cómo se transmitía, pero sí necesitábamos frenarla de alguna manera. Bueno, más o menos efectivamente eso se fue gestionando. Pero en sí, todos los trabajadores sufrieron o debieron enfrentar más bien varios cambios, ¿no? En primer lugar, se vieron forzosamente a proveerse de infraestructura. Creo que a todos ustedes les habrá pasado esto, ¿no? No todos tenían internet en su casa o wifi. Para muchísima gente que no estaba acostumbrada o no necesitaba trabajar de esta manera, con tener un celular, más o menos algunos datos, ya podía relacionarse con los demás, ¿no? Entonces, bueno, frente a esta situación, proveerse de infraestructura, de internet y también de tecnología para poder conectarse, porque si teníamos un celular que se prendía de vez en cuando, ya eso debía cambiar, ¿no? Por otro lado, las empresas también tuvieron que desarrollar varios mecanismos de control para poder supervisar las tareas que hacía el trabajador,
que además las estaba haciendo desde el hogar, no podía la empresa poner una cámara. ¿Cómo iba a controlar a ese trabajador que haga su tarea desde el hogar y que cumpla con los objetivos de la empresa y que lo haga de manera eficaz y efectiva, ¿no? En el menor tiempo posible y lo mejor posible? Entonces, las empresas tuvieron que desarrollar eso de alguna manera. Tuvimos que aprender a trabajar, o por lo menos todavía estamos aprendiendo a trabajar con estas plataformas virtuales, ¿no? En la clase de hoy nos sucede esto, nos quisimos conectar, mi computadora no me levantó la cámara, después el audio no funcionaba, terminamos las dos acá compartiendo los archivos para poder lograr esto, ¿no? La presentación y que el trabajo sea efectivo. Y además, más que nunca, estar constantemente conectados con nuestro empleador, ¿no? A los cuales no le podemos clavar el visto, donde todo el tiempo el empleador necesita saber que el empleado está trabajando aunque esté en su casa. Entonces, esa necesidad de estar conectados 24 horas, que antes se limitaba a las 8 horas que uno pasaba en la oficina, es un cambio que todavía está costando muchísimo, ¿no? Asimismo, y ustedes deben saber bastante de esto, se dio un fuerte impulso hacia la terciarización de las contrataciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con informalidad laboral está muy vinculado a esto, ¿no? Desde hace algunos años nosotros venimos escuchando esto de la figura del emprendedor. Tenés que ser un emprendedor, el freelancer, ¿no? El que ofrece sus servicios, toma contratos, todo esto tiene como un rol central después o durante la cuarentena, ¿no? Porque ¿qué es lo que genera? Las empresas ahorran grandes costos en cargas sociales, ¿no? Lo contrato, él es monotributista, les doy la paga por servicios específicos y me ahorro los sueldos fijos y todas las demás cargas sociales. Pero además, frente a esta situación, hay varios factores que por ahí tenemos que tener en cuenta que dieron de alguna manera el puntapié inicial para que este proceso tome la fuerza que tomó hasta ahora, ¿no? Por un lado, el crecimiento de la terciarización de los servicios. Nosotros desde hace algunos años estamos viendo cómo funcionan las empresas de mano de obra eventual. En la ciudad de Posadas hay dos, que van completamente a favor de la flexibilización laboral y en detrimento de muchísimos de los derechos de los trabajadores. A la vez hay un gran auge de los servicios logísticos y todas estas empresas que se encargan básicamente de conectar el productor o la persona que vende con los consumidores, y llámese, puedo dar marcas, pero las empresas de correo, empresas como Rappi, Globo, Motomandados, todo eso tuvo un gran crecimiento durante 2020. Después también, más vinculado a los profesionales, el tema de todos aquellos que trabajaban tanto en el desarrollo como en el sostenimiento de las páginas web y el desarrollo de software. Y también aparece una figura muy importante que ya venía existiendo, pero ahora está muy instalada y es un fenómeno que los científicos sociales los están trabajando en este momento, la figura del influencer como figura central de la publicidad, ¿no? Ahora vamos a ver un poco la importancia que tiene la publicidad. Ya también se van dando cuenta de que no es lo mismo, o no es tan efectivo para los pequeños comercios ponerle, pagarle un comercial o la publicidad a Jimena Barón, a Pampita, sino que para las pequeñas localidades son más efectivos los micro-influencers, ¿no? Aquellos que tienen hasta 10.000 seguidores, ¿no? Que van a trabajar por mucho menos, o tal vez solamente por canje, y eso genera toda una cuestión alrededor de los derechos laborales que está bastante discutido. A su vez también, todo este proceso del teletrabajo genera más que nunca esto de los trabajadores multitareas, ¿no? ¿Por qué? Porque tener un trabajador que haga de todo, tanto me completa el informe como me barre el piso, me prepara el café y organiza mis reuniones, permite a la empresa, por un lado, mayor versatilidad para poder reacomodar al personal,
pero a la vez prescindir de numerosos puestos de trabajo. Y además de eso, el tema de que si nosotros tenemos trabajadores o uno es un trabajador con poca calificación y es esa cantidad de tareas es fácilmente reemplazable por cualquier otra persona. Entonces como que necesitamos un poco hablar acerca de la especialización del trabajo. También hay otro de los fenómenos bastante importante que se da sobre todo en esta era y los jóvenes conocen mucho ese avance hacia las economías de lo intangible, ¿no? Todas aquellas empresas actualmente están ganando más a partir de la venta de seguros, de garantías, de tarjetas de crédito, de instalación y de reparación de productos que todavía no han sido estrenados siquiera, ¿no? Uno se va a una empresa de electrodomésticos a comprar una heladera, una cocina y puede salir con una cotización de un seguro del auto, seguramente les habrá pasado a algunos de ustedes, o con una garantía por 2.000 pesos más durante 10 años te reparamos la heladera ante cualquier situación que aparezca. Entonces, todo ese avance de la economía de los intangibles viene a tomar mucha fuerza, sobre todo ahora. Y todos estos servicios se venden en el salón de venta, ¿no? Antes uno necesitaba una heladera, necesitaba una cocina, iba al salón y había un vendedor que le ofrecía los servicios, ¿no? Y ahora estos vendedores, sobre todo, están en la línea de cajas ofreciendo justamente estos servicios intangibles. Y con respecto a eso, vinculado a la siguiente cuestión, por un lado, a ver, hay dos cosas a tener en cuenta. Si ustedes se fijan en los negocios que venden electrodomésticos, ahora cuando uno va a la ciudad, ¿les sorprendió en algún momento ver que tienen 3 heladeras, 2 cocinas y después completamente vacío el negocio? Y uno, ¿qué es lo que tiende a pensar? Bueno, en realidad esto porque debe haber desabastecimiento, porque no están llegando las cosas por las medidas de aislamiento y demás. Y en realidad lo que se está cambiando es a que ese salón de venta clásico que tenemos todos en nuestra mente en los últimos años se han estado convirtiendo en puntos logísticos. En realidad lo que hace la gente es comprar digamos, algunas marcas, ¿no? Frávega, Musimundo o demás. Uno, ¿qué es lo que hace? Necesita una heladera, una computadora, un celular. Primero googlea, entra al Mercado Libre, entra a las páginas, compara precios, se fija los costos de envío y se da cuenta de que si lo compra por internet, lo puede retirar desde el punto de venta ex local de la marca, ¿no? Pero eso también funciona un poco en este estilo ideal, ¿no? En este tipo ideal, no sé si vieron Weber todavía. Bueno, ahora van a ver lo que son los tipos ideales, ¿no? Pero en el mundo real y en el mundo de Argentina, y más concretamente de Misiones, todavía las empresas logísticas tienen altos costos. Los servicios postales todavía son caros, son poco competitivos, por eso uno cuando entra al Mercado Libre mira y se fija, no, la verdad que con el precio del envío más vale voy, compro en el local de mi vecino acá a la vuelta, además lo puedo tener en este momento, porque lo que nos sucede también es que no vivimos en Buenos Aires. Vivimos en Posadas, que está bastante bien conectada, pero sí, tengo que mandar algo a 2 de Mayo, Colonia Aurora, seguramente los tiempos van a ser un poco más lentos. Entonces, todavía lo que tiene que ver con los servicios de logística están siendo bastante deficientes. Y por eso muchos de los consumidores prefieren utilizar el camino anterior, ¿no? Directamente ir a la tienda, ver los productos y adquirirlos ahí. Y después hay otras cuestiones más relacionadas con los factores culturales y con los factores económicos. Por un lado, como decía la profe de Argentina, siempre fue así y nosotros vivimos en esa constante desconfianza del sistema, ¿no? Y los altos niveles de pobreza. Nosotros estamos acostumbrados a las crisis económicas y siempre preferimos no tener la plata en el banco. Entonces,
hay fuertes resistencias del mercado interno a aceptar estas nuevas tecnologías, tanto para el pago de los productos como por los tiempos que decía, la forma de entrega. El hecho de que todos nuestros datos estén registrados también genera mucha resistencia en la gente, porque tenemos miedo a la estafa, no hasta inicio del 2020, que parece que ha pasado una eternidad y en realidad apenas un año. Todos nos acostumbramos de alguna manera, o por lo menos sabemos que hay algo que se llama mercado pago, billetera virtual, home banking, en un proceso que estaba pensado de 5 a 10 años y terminó siendo en solamente 1. Y estamos todos muy habituados a eso en este momento, por lo menos la generación, voy a decir que yo soy joven, mi generación y más jóvenes que son. Pero por otro lado, si lo pensamos más a nivel regional, también hay gran parte de la población que no tiene acceso a cuentas bancarias porque trabaja en negro, a tarjetas de crédito menos aún, y bueno, ahí ya podríamos hablar una hora más acerca de las tarjetas de crédito y la financiación, porque hoy por hoy es bastante fácil acceder a una tarjeta de crédito a diferentes tasas y demás. Todos aquellos que reciben beneficios sociales también tienen cuentas bancarias, entonces todo el sistema está bastante bancarizado en Argentina. Pero, por ejemplo, si nos vamos a Paraguay, la cosa es un poco distinta. Frente a toda esta situación, y ahora vamos a hablar un poco más de las cuestiones culturales, ¿no? Hace bastantes años nosotros venimos como maquinando la idea o imaginándonos cómo nosotros seríamos como teletrabajadores, ¿no? Y cuando nos vimos obligados a quedarnos encerrados en nuestra casa teletrabajando o estudiando a distancia, vimos que hay una brecha enorme entre el teletrabajador ideal que nos vendía la publicidad y el teletrabajador real en el cual la pandemia nos terminó convirtiendo, ¿no? Porque ¿qué nos imaginábamos? ¿Qué se imaginaban ustedes cuando pensaban en el teletrabajo o en estudiar desde la virtualidad? Uno veía en la publicidad gente que estaba respondiendo a los jefes en pantuflas desde su casa, en un escenario como este. La profe estaba preparada para el teletrabajo, ¿no? Porque tiene grandes ventanales, todo está blanco, ordenado. Si yo les hago la conferencia desde mi casa, iba a ser bastante distinto. Las luces no son las adecuadas, me iba a salir la mancha atrás en la pared, un dibujo de mi hijo pegado en la heladera. Pero en esa publicidad, el teletrabajador que tiene una taza de café humeante sobre la mesa, una mesa con todos los papeles acomodados perfectamente, la mesa limpia, ordenada. Y en realidad, si cualquiera de ustedes, yo les digo, abren, obviamente no los vamos a hacer, ¿no? Pero si les dijera, abran sus cámaras y muéstrenme a dónde están, seguro van a tener el escritorio repleto de libros, la planta que quedó arriba, el celular, y el plato porque acabaron de comer, el timbre que les suena en el medio de la clase, el perro que ladra, una olla ahí, el lavarropas, eso nos suele suceder bastante, que empieza a centrifugar cuando uno está en el medio de la clase. Y sumado a esto, los clientes, los jefes impacientes, que por favor, ya mismo en 5 minutos, en 10 minutos empieza la clase, conectate, y uno está ahí que no le anda un cable, que no sale bien el sonido, que comienza a saturar, y esa desesperación, ¿no? A la vez se suma otra cuestión, el horario de los niños, que no es el mismo en el cual yo durante 8 horas estoy en mi trabajo y nada me interrumpe. Ahora los chicos tienen que hacer la tarea en la casa y yo estoy acá y con mi celular encima, y en el medio de todo esto se me enfrió la taza de café o el mate que había preparado para mi idea de teletrabajador en la vorágine que todo esto planteaba. Pero aún así, todo este desastre, o esta imagen, ¿cómo dijiste hoy? Esta imagen así como caótica, dantesca, que dijo la profe hoy,
no es nada, no pasa nada, porque no interfiere en mi trabajo ni que la mesa esté desordenada, ni que la mancha de humedad aparezca, ni que me suene el timbre, no pasa nada. Pero lo que sí pasa tiene que ver con el entorno en el cual trabajamos, ¿no? Porque más emisiones, los cortes de luz constantes, la factura de la luz, porque cuando nosotros trabajábamos en la oficina, sí, llegamos, pip, el aire en 17, nos abrigamos y ahora estamos en nuestra casa y no, che, apaga el aire, prende el ventilador porque la luz la estoy pagando yo. Sumado a esto, la mala conexión a internet. Y en Posadas tenemos varias empresas prestadoras de servicios, pero en las localidades más pequeñas, esas empresas prestadoras de servicios suelen monopolizar el mercado, ¿no? Ni hablar la tecnología que tenemos. Las computadoras, el que no trabaja para quien no le es habitual el teletrabajo, con suerte va a tener una computadora en la casa y que además es compartida por todos los miembros, ¿no? Y si no, un celular que probablemente no tenga ni capacidad de almacenamiento, la pantalla rota, además tenga que compartirlo porque las tareas de los chicos nos vienen por ese celular, las cámaras traseras, yo tengo problemas de madre, la cámara trasera del celular como súper rayada, no me lee los códigos QR, tengo que desarmar mi celular para poder sacar una foto y demás, porque ¿qué pasa? Lo que no aparecía en ese teletrabajador ideal, en realidad, es que teníamos que fusionar la vida privada y la vida laboral al 100%, ¿no? Entonces, todo el tiempo íbamos a tener que estar recibiendo mensajes de nuestro jefe, no le podemos clavar el visto, mensajes de los chicos, mensajes de nuestros otros grupos. Entonces, eso genera que no nos podamos desconectar en ningún momento. Eso por ahí, más referido a lo que tienen que ver con las cuestiones personales que todos vivimos día a día. Pero lo que tiene que ver con las relaciones laborales de plataformas y el teletrabajo, no podemos reducir todo a, bueno, es un desorden y es un caos y así nomás es, diríamos, los misioneros, ¿no? Porque sabemos que todo esto en realidad se trata de una construcción social, de una construcción política, de una construcción histórica, basada en estudios previos y en prácticas que se van ensayando, que se van aprendiendo, que se van readecuando. Y con esto no quiero decir que haya ni un plan maquiavélico, ni un armado conspirativo por detrás, ¿no? Sino que son prácticas que uno va aprendiendo y va mejorando. Nosotros no somos los mismos que éramos a marzo de 2020. Y si hay algo en la historia que nos ha enseñado, que nos han enseñado los procesos históricos, es que el capitalismo va a utilizar cualquier tipo de situación extraordinaria que exista para aumentar sus ganancias y para impulsar nuevos modelos de explotación laboral. Es decir, cómo puedo hacer que ese trabajador trabaje la mayor cantidad de horas posibles, ¿no? Y así como la revolución industrial, por ejemplo, sirvió para explotar a los trabajadores en las fábricas y necesitábamos a los niños que iban a ser futuros trabajadores, meterlos a las escuelas, que no sé si se han dado cuenta las similitudes que hay entre una escuela y una fábrica, ¿no? Tiene que ver con ese proceso de aprender y de formar a ese futuro trabajador para lo que el mercado necesita. Necesitaban cumplir horarios, ir uniformados de determinada manera, que ante el sonido del timbre sepan que es su horario de descanso y con el otro timbrazo volver a entrar. Pero ahora las cosas han cambiado bastante y hay muchas discusiones hace bastantes años de ¿para qué nos forma la escuela? Si la manera en la que trabajamos es distinta. La tecnología en los últimos años está siendo usada justamente para esto, para lograr un modelo que sea cada vez más precarizador y sobre todo cuando hablamos del trabajo de las plataformas. Fíjense hoy, estamos acostumbrándonos a dar las clases de esta manera. Y de esta manera nosotros vamos a seguir trabajando a través de las computadoras conectadas a través de Internet.
Y desde hace muchísimos, vamos, no muchísimos, 5 o 6 años nada más, comienzan a ser frecuentes en los discursos las definiciones de autónomos, autoempleados, emprendedores, sé tu propio jefe, los freelancers, como decían hoy los usuarios, desapareciendo de alguna manera dentro del discurso la idea de trabajador y empleador, ¿no? Porque todos estos autónomos, autoempleados, emprendedores, en realidad detrás tiene una realidad que es muy ambivalente, que es muy compleja de analizar y que tiene que ver con las formas en las cuales nos hemos ido precarizando y se ha instalado esta idea de la autoexplotación. Antes, durante la Revolución Industrial y en el periodo fuertemente fabril, siempre era otro el jefe, ¿no? El que nos tenía que estar controlando todo el tiempo. Y ahora somos nosotros mismos y eso va atravesando toda nuestra vida, ¿no? Por eso nos levantamos a las 5 de la mañana y salimos a correr 10 kilómetros para después volver y estar activo y revisar las finanzas y después leer un libro. Y es como que nunca somos suficientes para el sistema, nunca nos podemos dejar de autoexplotar. Y que tiene que ver con la conformación actual del mundo del trabajo que va a repercutir en todos los aspectos de la vida. Ya el enemigo no está afuera, sino somos nosotros mismos autoexplotándonos. Pasamos 2 o 3 días sin hacer nada de vacaciones y ya, che, ¿qué onda? No voy a hacer nada, soy poco productiva. Sí, que hemos visto esto en realidad bastante con la sociedad del rendimiento y la sociedad del cansancio en la unidad 1, y entonces esto que estás diciendo les refresca a los estudiantes y nos refresca a todos nosotros, bueno, las características de la sociedad actual profundizadas por la situación actual de pandemia, ¿no? Sí, a veces uno lo lee en la teoría y es como que es algo que pasa externo a uno, pero cuando vos te sentís identificado con eso, es como si, claro, soy yo la que, a mí me sucede, la teoría por primera vez me está atravesando. Y bueno, con este tipo de trabajadores y en este tipo de empresas, ¿qué es lo que sucede? La acción colectiva, hoy hablaban recién de las fábricas recuperadas, ¿no? De por qué en Argentina se da ese proceso. Bueno, porque cuando los migrantes europeos llegan acá, llegan al medio de la nada y lo que quedaba era la acción colectiva que ya la tenían ensayada, ¿no? Desde Europa, ¿no? Pero la adhesión también se dificulta, porque ¿cómo vamos a construir solidaridades entre nosotros en aislamiento total? Donde hay un aislamiento laboral y hay una individualización del trabajo a la cual somos sometidos por este tipo de plataformas. Y esto realmente complica la acción colectiva, porque fíjense nada más la clase de hoy. Yo a las personas que veo en la cámara, la conozco, yo les puedo contar que Mariana tiene 2 niños, que Emilia también tiene un niño, que Mariana tuvo coronavirus en el verano, conozco su casa, conozco cómo vive, sé a dónde trabaja fuera de la universidad, porque nos vemos, porque nos conocemos, porque tenemos amigos en común. Cuando yo pasaba 8 horas adentro de mi oficina, trabajaba con otra gente y sabía si mi compañero estaba bien o no, si sus hijos se habían enfermado, si le habían pagado, si estaba molesto porque el jefe lo destrataba, si tenía problemas de deudas, si yo podía ayudarlo. Pero ahora, fíjense en esta plataforma, yo veo sus nombres, pero si yo los veo en la calle no sé quiénes son. No los puedo saludar, como estudiantes también, cuando se acercaban después de las clases y me contaban, profe, no pude venir al parcial o no entré en trabajo práctico porque mi hijo se cayó y estuve con determinados problemas, pero ahora no nos conocemos, somos usuarios completamente anónimos y cómo vamos a poder encarar procesos para defender nuestros derechos, para lograr mejoras en nuestras condiciones si nunca nos hemos visto, ¿no? Y lo mismo sucede si, por ejemplo, imagínense, o no sé si alguien trabaja en Globo o en Rappi, son usuarios, ni siquiera tienen nombre. Yo a muchos de mis alumnos los conozco porque les tomo lista
y después si los veo en algún lado, ah, vos sos fulano o mengano, me entregas siempre los trabajos prácticos o no. Entonces, todo esto va como confluyendo, ¿no? Por un lado, no mostrarnos como somos, porque tenemos vergüenza de no ser ese teletrabajador ideal que nos vendía la publicidad, y a la vez no tenemos una relación real. Uno apaga el Zoom, se corta la luz y a otra cosa hasta la semana que viene. Entonces, como trabajadores, tenemos un gran desafío, creo yo, que resolver en un contexto de capital globalizado y deslocalizado. Hoy hablaban de esas empresas transnacionales. ¿Por qué? Porque nos estamos convirtiendo en el perro que se muerde la cola todo el tiempo, ¿no? Porque estamos metidos en este sistema, pero a la vez influenciados por los lugares donde se toman las decisiones de las nuevas reglas del juego del comercio mundial, es decir, Internet. No podemos escapar, vivimos a través de Internet. Por otro lado, ¿cómo vamos a negociar, como decía hoy, colectivamente con empresas transnacionales a fin de lograr que en esa negociación podamos incluir a toda la cadena de suministro de las empresas? Hoy cuando hablaban de las empresas recuperadas, que los proveedores les fiaban a los trabajadores, si mi proveedor está en Tanzania y yo soy un trabajador de acá, que la empresa se levanta y se va, ¿cómo voy a poder hacer algún reclamo? No voy a poder tomar nunca esa empresa y me voy a quedar en la calle, probablemente. Después, sí, como organizaciones sindicales, ¿no? Existe una necesidad de hacer alianzas que sean estratégicas con los sindicatos que conforman la contracara del negocio logístico, sobre todo, porque el negocio logístico va a ser el que integra todo. Y al tener que trabajar en conjunto con diferentes países, es clave la alianza entre los trabajadores del sector, pero a nivel regional y a nivel mundial. Y es algo que nosotros estamos planteando mucho. Hasta la cuarentena ahora parece que nos pusimos un muro en el medio del puente y no nos estamos mirando. Pero cuando abra el puente va a ser bien complicada la situación que se dé, y sobre todo en este mundo que ya no es el mismo que cuando se cerró. Y a la vez, hoy hablaban de la participación que tiene la universidad, ¿no? La universidad no puede ser un actor que se dedica solamente a la teoría o a hacer cuestiones meramente técnicas, ¿no? La universidad necesita investigadores formados que sigan de cerca, que analicen todas estas estrategias que desarrollan las empresas a fin de poder armar de manera más eficiente las negociaciones que se vienen a futuro, ¿no? Hay una ley de teletrabajo, hay una ley que fue sancionada y que la universidad tiene muchísimo al respecto. No se está compartiendo la pantalla. Ahora les voy a compartir, ahora sí le voy a compartir. Avisa Mariana que no se está compartiendo pantalla. Bueno, ahora les voy a mostrar así como a grandes rasgos, para que voy a compartir acá. Acá. Esta. ¿Estamos ahí? ¿La estamos viendo? Ahora sí. Ahora sí se ve un Power. Bueno. Tranquilidad. El Power. En humanidad tenemos los Power, entonces hacemos ahí unos Power tipo ayuda de memoria y después se los pasamos a los alumnos para que repasen, porque no me cuesta mucho seguir un guión, entonces se me van ocurriendo cosas en el medio y donde pasaron 5 filminas. Este es un trabajo que como miembros de la OTRAF, que les decía hoy que se ve bien, ¿no? se ve bien, ¿no? Sí, ¿lo puedes agrandar más? Sí, se ve bien. A ver, espera. Es un PDF. Es un PDF porque problemas técnicos. Virtualidad. Bueno, hoy les comentaba, y así rápido, no los voy a aburrir demasiado con esto, que desde el observatorio nosotros hicimos un informe a pedido del Centro de Empleados de Comercio pasó lo siguiente. Con el cambio de la jornada laboral, ¿se acuerdan que al principio de la pandemia
hasta las 5 de la tarde abrían los negocios, se dio todo un fenómeno que así como el teletrabajo, nosotros también, los trabajadores, empleados de comercio, lo que decían es, si yo saliera como en Buenos Aires o como en otras ciudades a las 5 de la tarde en mi trabajo, ¿qué haría el resto del tiempo? Y bueno, era como una suposición, pero cuando lo pudieron experimentar, por más que se dio en este contexto bastante complicado, los trabajadores como que lucharon fuertemente por seguir con este horario de corrido. Entonces, comenzamos a charlar con ellos a ver qué le parecía. En este informe no solo participó gente de humanidades, sino también de ciencias económicas, entre ellos hoy no está, pero la profe Anabel Capazo de costos y Mauricio Rosenfeld de... No sabemos qué materia da, pero él siempre nos ayuda en el Administración de empresas. en la administración de empresas, pero son los de economía, la licenciatura en economía. Entonces, bueno, este trabajo se llamó así, Jornada Laboral, Competencia y Cambios en el Sector Comercio y Servicios de la Ciudad de Posadas en contexto de pandemia. Un título en el cual estoy en contra porque es demasiado largo, nadie se lo va a acordar, pero el informe trató 4 aspectos centrales, ¿no? Primero, la labor de los trabajadores esenciales en contexto de pandemia, y pusimos esenciales porque problematizamos justamente esto. Los empleados de comercio estuvieron trabajando como los médicos desde el minuto 1, los que trabajaban en farmacias, en supermercados, tenían el pase para seguir y son los últimos que están para las vacunas y los que más están en contacto con la gente y en los espacios donde la gente va tocando, los empleados del supermercado. Fíjense California nomás, la cantidad de gente que circula por ahí y los empleados siguieron trabajando normalmente. Después, bueno, analizamos justamente esto que le decía hoy, los cambios en las jornadas de trabajo y sus efectos en la conciliación entre la vida laboral y familiar. Es decir, cómo se arregla la gente en esto, ¿no? Entre que tengo que trabajar y después hacer todas las otras actividades, porque había sido que la vida no se trata solamente del trabajo, hacemos muchas otras cosas por fuera. Y después la incorporación del teletrabajo a la actividad comercial, que bueno, muchísimo, esto ya me lo referí, pero quería mostrarle algunos números que habían salido del estudio. Y después la incidencia del cierre de las fronteras y las expectativas que hay en torno a su reapertura. Yo creo que de los 62, creo que estamos acá, en algún momento alguno hizo el chiste, ¿cuándo me vas a abrir Paraguay? Que tengo que comprar repasadores, medias, toda esta, o tecnología, ni hablar, cuando tuvimos que cambiar nuestros instrumentos para el teletrabajo. Bueno, un poco, no sé si alguna vez vieron este mapa que habla de la cantidad de comercios que hay en Posadas. Acá, cada puntito verde que ven es un comercio. Se me antoja que está muy pequeño, ¿no? Profe, no está bien de la vista. De la vista. Suave. Bueno, esos son todos los comercios registrados que hay en la ciudad de Posadas. La nube tapa, tenemos por lo menos 7, 8 comercios por manzana, y donde hay espacios es porque o hay espacios verdes o hay lagos en el medio o demás. Entonces, cuando hablamos del sector comercio de Posadas, imagínense la cantidad de gente que trabaja en estos espacios, ¿no? Son 13.431 comercios que están habilitados y dan el 53,1% del empleo privado registrado en la ciudad. Es decir, más de la mitad de los habitantes de Posadas trabajan en un comercio. Es un cálculo muy fácil de sacar. Si nosotros pensamos cuánta gente conocemos que trabaja en un kiosco, en un supermercado, en una distribuidora, es enorme realmente la cantidad. Entonces, un parate en esta actividad genera un caos para la ciudad, como sucedió durante la pandemia. Entonces, nosotros le preguntamos un poco a la gente,
sufrió una interrupción de su actividad durante las medidas de ASPO. Bueno, de los empleados nos dijeron que sí, el 78%, y los empleadores el 84%, porque todos nos vimos en algún momento obligados a frenar. Después le preguntamos durante cuánto tiempo. Menos de un mes, de 1 a 3 meses, más de 3 meses. Y uno dice, bueno, ahí en el gráfico parece como que bastante, no fue tanta la gente que estuvo más de 3 meses parada, pero acá nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, y hoy también que hablaban del Hotel Bauen como fábrica recuperada, Misiones es una provincia fuertemente turística, entonces hay muchísimos comercios vinculados de alguna manera al turismo. No son todos hoteles, ni agencias de viajes, ni empresas de colectivo, sino que los restaurantes, los que ofrecen eventos culturales, los salones y demás, están de alguna manera vinculados y llevan un parate total de 6 meses, pero hasta ahora vienen viniendo, si no, los que vienen en Iguazú deben conocer a los guías de Iguazú y los reclamos que tienen al respecto hasta el día de hoy, porque viven básicamente del turismo internacional. Nosotros vamos a las cataratas, nos preparamos un té, un sándwich en la mochila y marchamos. ¿Y cuál es la propina que le podemos llegar a dar, ¿no? Después, otra de las cosas que indagamos fue el cambio en los puntos de compra, y esto fue uno de los datos, que 7 de cada 10 clientes modificaron sus puntos de compra. Y esta modificación tiene que ver con comenzar a comprar en los barrios, sobre todo en el primer momento de la cuarentena, y después la venta online fue muy importante para la ciudad. Ahí está. Bueno, los cambios en la jornada laboral, el 63% cambió y el 41% más de 3 veces en el horario, y esta fue una de las cuestiones, seguramente nos habrán visto en la tele hablando respecto de esto. No hay ninguna ley en la ciudad que diga el horario de comercio es de 8 a 12 y de 4 a 8 más o menos, ¿no? Es un acuerdo tácito, ese ha sido históricamente el horario de comercio, y cuando se debió cambiar, todos estaban como muy a favor, entre el 80 y 90% de los empleadores y de los empleados, o sea, los dueños de comercio y de los empleados, decían, sí, me sirve realmente este horario. Pero la competencia interna, y al no haber una unidad o un plan director que regule, por lo menos que invite, porque la idea obviamente nunca es prohibir al comerciante, usted tiene que abrir hasta las 5 de la tarde, ¿no? Sino ver otras estrategias vinculadas con el marketing, sobre todo descuentos a quienes vayan durante las siestas a consumir determinadas cuestiones, descuentos en ropa clara, decía otro, en quienes compren hasta las 5 de la tarde. Pero lo que sucede es, si yo vendo zapatos y mi vecino acá a la vuelta también, yo cierro a las 5 y mi vecino comienza a cerrar a las 6, ya me quedo un poquito más. Y después me quedo a las 7, y después me quedo hasta las 8, y eso lo que genera es lo que pasa hoy en día, que volvamos al horario habitual, pero que además los horarios de atención se tripliquen, porque están los que se quedan a la siesta, y eso no se ve todo reflejado en la cantidad de contrataciones que hay de empleados, ¿no? O sea, tenemos la misma cantidad de empleados trabajando un tercio más que antes. Pero sí hay algunas cosas buenas, digamos, que rescataron y del horario de correo. Justamente esto, que le permite a la gente optimizar el tiempo, ya sea como empleadores o como empleados, porque pueden hacer compatibles tareas domésticas, tareas educativas, porque una cosa es trabajar hasta las 5 de la tarde y otra cosa es trabajar hasta las 8 de la noche y llegar reventado a tu casa. Pero la cuestión de género también acá, porque nosotros, los antropólogos, siempre tenemos un pero en el medio, tiene que ver con la división de género de las tareas, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a indagar hombres y mujeres, ¿qué hacían? En sus tiempos libres, ¿no? Saliendo a las 5 de la tarde. 3 de cada 10 mujeres realiza actividades deportivas luego de la jornada laboral. Y en el caso de los hombres, 6 de cada 10. Es decir, los hombres
el doble de hombres que de mujeres realizan actividades deportivas después de la jornada laboral. ¿Y eso qué tiene que ver? Que a las mujeres nos gusta estar en nuestra casa limpiando, ¿no? No, porque lo que pasa es que nosotros volvemos, tenemos que hacer la tarea con los chicos, lavar la ropa, el baño, y los hombres se iban a jugar al fútbol, ¿no? Por dar un ejemplo así como muy, muy sencillo. Después, lo otro, 2 de cada 10 mujeres realiza actividades educativas. Se forma, termina la escuela, va a la universidad, hace un curso. En el caso de los hombres es enormemente superior, enormemente grande, iba a decir, la diferencia. Mientras 2 de cada 10 mujeres, 6 de cada 10 varones estudian, ¿no? Fuera de su horario de trabajo. Y lo mismo sucede, más aún, con el tiempo de ocio, el tiempo que yo ocupo para ir a tomar un mate a lo de mi amiga, ir a dar un paseo o jugar con los chicos en la plaza. 3 de cada 10 mujeres ocupan su tiempo para actividades de ocio, mientras 6 de cada 10 varones se dedican al ocio, salen con los amigos, se van a un asado, hacen otro tipo de actividades. Y esto tiene que ver con la división de género que las tareas, ¿no? Y con el patriarcado. Pero sí, nosotros tomamos esas tareas y no están divididas equitativamente y esta cuestión se genera y es algo que tenemos que ver cómo remar. Después, bueno, indagamos un poco acerca de las transferencias, las ayudas que se le dio a los comercios y a los trabajadores y que esto un poco puso en tela de juicio cómo nos estamos empleando, ¿no? El 22,5% de los trabajadores empleados de comercio, que nosotros creemos que están en blanco, en realidad eran monotributistas y recibieron el IFE. Bueno, y después los otros datos que los pueden leer ahí, ¿no? Pero en nuestra provincia el tema del turismo es realmente grave lo que está pasando. Y bueno, la Argentina, creo que lo van a ver la clase que viene un poco sobre políticas públicas, el gobierno implementó algún tipo de ayudas y una de esas rescataba el sector turístico, lo que fue el previaje, que permitió por lo menos que haya algún movimiento de turismo interno, de turismo nacional. Y bueno, con respecto al cierre de la frontera, y es algo que todavía tenemos que ver qué es lo que va a suceder, y creo que todos tenemos varias expectativas, ¿no? Por un lado, los miedos de parte de los comerciantes de qué va a pasar cuando se abra el puente, qué hay del otro lado, el miedo de los consumidores, es decir, nos vamos a dar tal vez cuenta de que el valor de nuestra moneda no nos va a alcanzar para nada, o no, porque tenemos la cuestión impositiva en el medio, y los clientes que desean fervientemente que vuelva a haber el mismo flujo en ambos sentidos que había anteriormente. Todas estas son cosas que la universidad va a tener que decir, que estudiar, que ver cuáles son las relaciones una vez que se dé la apertura, y que creo que va a ser pronto, esperemos, porque a partir de que estamos fabricando las vacunas y que hay una mayor campaña de vacunación, por lo menos tenemos un horizonte mucho más cercano para eso. Así que, bueno, después si quieren les paso el informe para que lo puedan ver en detalle. No los voy a aburrir más con esto. Ahí preguntaron, Carla, si se le puede subir el informe para que ellos lo puedan ver. Sí, se los vamos a compartir a la profesora y si no lo pueden ver, acá está nuestro archivo. Yo hago seña a la cámara, pero ustedes no me están viendo, me parece. Sí, te vemos. Bueno, menos Sí. mal. Ahí pueden entrar a nuestra página, otraf.com.ar, y ahí hay varios estudios y varios informes sobre la cuestión de la frontera, entre ellos este es el último que está subido. De todas maneras, vamos a compartir. Ese es un chivo muy eficiente, porque ahora tienen que buscar información para el trabajo práctico integrador, y esta es una de las fuentes que pueden tomar para los informes sobre datos precisos de misiones. Exactamente. Bueno, les dejo de compartir.
ahora sí podemos vernos. Nos quedan 5 minutos todavía de clase. Acá la profesora tenía miedo de que me pase y me estaba pateando la silla hace rato. Este es el backstage, así que bueno, nos quedamos ahí ante cualquier duda, consulta, comentario. Ay, no te veo. Juan, identificada me sentí con casi todo lo que contaste, o sea, me veía en todas las situaciones. Hay algunas madres Yo también con el tema del trabajo desde casa, siendo madre, Dios mío. Era, El tema de la línea tan delgada entre que no se corta nunca, que antes, como decías vos, llegaba a las 12, las 1, las 2, depende del horario, te ibas a tu casa, terminó, y después conectabas con tu otro trabajo. Ahora están ambos trabajos mezclados todo el tiempo. Yo estoy acá ahora en la clase con ustedes y no paro de recibir mensajes de mi otro trabajo pidiéndome que me fije, que te mandé un correo, que fíjate, y no entienden que estás en clase. Pero bueno, pero es parte de esto que se está dando, que ya no hay límites claros. Así que vamos a tener que empezar a adaptarnos. Bien, ¿alguna pregunta de los estudiantes? Algo que le quieran preguntar a Carla, aprovechando que está aquí, que tenemos estos minutos restantes, para pensar esta última etapa, ¿no? Estos últimos acontecimientos en relación a el trabajo como un fenómeno social extensivo que ocupa la mayor parte de nuestro tiempo, de nuestras vidas, de nuestras preocupaciones, y que se hace identidad porque gran parte del proyecto de vida circula por la actividad laboral de todos los individuos de todas las partes del mundo, ¿no? El trabajo se ha vuelto una parte constitutiva de la identidad humana y por de ahí su principal importancia, ¿no? Y no solamente en términos simbólicos, identitarios, psicológicos, de autorrealización, sino que a pesar de la crisis que está atravesando el empleo en el mundo, continúa siendo la estrategia masiva de distribución de la riqueza. Es decir, si no trabajamos, no comemos. Entonces, de allí la centralidad del trabajo en nuestra actividad, ¿no? Y en nuestra trayectoria de vida. De hecho, cuando nos preguntan, ¿quién sos? Pues, soy docente, trabajo en EMSA, soy empleada de comercio, trabajo en California. No, te estoy preguntando quién sos. O a un niño, de hecho, a un niño le preguntamos, ¿qué querés ser cuando sea grande? Y es una actividad. Y es una actividad, no ser buena persona. No. ¿Qué querés ser? ¿Carnicero? Astronauta, bombero. ¿De qué vas a trabajar como miembro activo de esta sociedad? Como que uno fuera del trabajo se desactiva y no es parte de la maquinaria. Bueno, han quedado muy, muy callados, pero hay que darles un ratito, ¿eh? Porque es Internet lo que no los deja hablar. Ahora tenemos a Hugo Galván, que hace un comentario que dice que este año, entiendo, estaremos todavía cerrados con fronteras. Creo que 2022 son más probables. Bueno. Sí, seguramente, bueno, porque hay un montón no es solamente lo del comercio, y acá nosotros encontramos dos países con dos sistemas políticos distintos, donde uno tiene toda la asistencia del Estado que puede ofrecer y el otro no, muy neoliberal el sistema que históricamente ha tenido y pasa esto. ¿Qué pasa si abrimos las fronteras? Los sistemas de salud colapsados. El cierre del puente es sanitario, no económico. De hecho, los que viven cerca del puente o van seguido a tomar mate a la costanera, ven que circulan camiones, circulan autos y demás. El movimiento económico no se ha detenido y el otro movimiento circula por otros espacios ilegales o pasos más habituales, porque tampoco se trata. Quienes vivimos en Misiones sabemos que la frontera no es solo narcotráfico y tráfico ilegal de gente, de armas, de personas, ¿no? También tenemos parientes del otro lado, tenemos que ir porque se nos enferma
nuestra mamá, nuestro tío y está el otro, estudiantes. Todos los años, nosotros en Humanidades tenemos muchos estudiantes paraguayos que en este momento están celebrando el no tener que comerse 4, 6, 8 horas de cola en el puente, ¿no? Y que siempre hablo con ellos y me parece realmente que tienen ganas de poder recibirse en esta universidad pública. Bueno, seguramente tendrán compañeros que cuando los conozcan les van a poder contar, y el enorme esfuerzo que hacen los estudiantes transfronterizos, así como los profes transfronterizos que hemos dado clases en Encarnación, y lo que es esta no integración de la frontera, ¿no? Tengo problemas para callarme. Si quieren sigo con radio trabajo. Bien, ¿hay alguna pregunta? Están muy callados hoy, de cualquier tipo, ¿eh? Profe, buenas tardes. Ah, Le quería Carla. consultar. vaya. Y hoy estoy desde el celu, no puedo prender la cámara. Disculpe. Le quería consultar si usted piensa que en algún momento se va a poder regular el teletrabajo, porque decía que a cualquier momento, ¿no es cierto?, le están mandando mensajes no solo sus autoridades, sino también los mismos alumnos. A veces nos desubicamos y mandamos consultas en horarios que no están establecidos. No, totalmente. Hay una ley de teletrabajo que está vigente desde agosto de 2020, que tiene varios puntos, y una de las cosas es el derecho a la desconexión está garantizado dentro de la ley de teletrabajo. El tema es que todavía nosotros no nos permitimos desconectarnos, ¿no? Y eso tiene que ver con una cuestión propia, porque si mi jefe me está diciendo, o la titular de mi cátedra, ¿cómo no vas a contestar a las 2 de la mañana los trabajos prácticos que te mandan los alumnos? Yo pues si tengo una ley que me para, mañana a las 8 nos vemos y ahí lo voy a contestar. Pero todavía este proceso es tan nuevo que tenemos miedo de no estar haciendo, porque antes la gente nos veía hacer, pero ahora nosotros estamos ahí como, vamos a hacer como que hacemos, ¿no? Vamos a hacer curso y la página y vamos a publicar y esto y demás. Esto está regulado, existe esta regulación, pero es como te digo. No aplicada todavía. Sí, sí, está aplicado. Lo que pasa es que nosotros no hacemos valer todavía esos derechos porque ni siquiera además lo conocemos de todo, que podemos decirle al jefe, no, yo puedo trabajar 8 horas diarias y mañana te voy a contestar. El tema es que, no sé, en mi caso, tengo 3 materias de 500 alumnos, 1500 alumnos tienen mi teléfono por año. Entonces, profe, ¿se acuerda que el año pasado y a las 2 de la tarde, 6 de la mañana, cualquier horario me están consultando? Y obviamente uno cuando es alumno piensa que el profesor le conoce la cara y sabe quién es al primer intento. Entonces, no, pará, ¿de quién sos? ¿De qué materia? ¿Qué año? Vamos a conversar un poco. Y también son usuarios para mí del otro lado que tienen un nombre, pero no tienen una cara, ni les recuerdo todas las historias vividas en conjunto a través de los mates que compartimos en clase. Eso es muy, muy propio de las situaciones que nos toman por sorpresa a la sociedad, digamos, ¿no? Porque fíjense, no necesitaríamos estrictamente una ley para autorregularnos. También podríamos haber ensayado formas convenientes, acuerdos, aprovechando la falta de ley, ¿se entiende? Es decir, aprovechando la falta de ley, hubiéramos podido desde los sindicatos, desde las asociaciones de trabajadores, decir, continúo trabajando 8 horas. ¿En qué horario? Es así de simple, presencial o virtual, ¿no? Y sin embargo, los sindicatos tampoco tuvieron la capacidad de reaccionar inmediatamente para instaurar la obligatoriedad del tiempo de descanso que rige en cualquier contexto, presencial o virtual, ¿no? Por eso, bueno, con la discusión de la ley obliga, ¿no es cierto? La ley instaura un derecho del otro lado y una obligación para quien tiene que aplicarla. Pero más allá de lo legal, digo, socialmente, como contrato, nos costó un montón
poder establecer algunas pautas, ¿no? Como por ejemplo, tengo derecho, bueno, yo soy una profesora ya más centrada en años que las chicas, y lo pensé rápidamente porque, entre otras cosas, yo a las 11 de la noche estoy durmiendo. Y los niños estaban desvelados. Y cuando digo los niños, digo los alumnos de la universidad, que sobre todo en la etapa de pandemia inicial, podía yo llegar a recibir mails a las 2 de la mañana, porque ustedes habían perdido la noción del tiempo de descansar, del tiempo de ubicarse. ¿No? ¿Cuándo le voy a escribir a un profesor? ¿A las 2 de la mañana? Ese es el horario. No nos lo preguntábamos, porque la virtualidad lo transformó todo, ¿sí? Bueno, ahora ya estamos todos más ordenados, bastante más ordenados, todavía sigue habiendo gente que a las 11 de la mañana, a las 11 de la noche entra un WhatsApp y si uno ya está durmiendo dice quién murió, ¿no? Yo que ya tengo edad de esperar que me avisen muertes a la madrugada, de amigos, de familiares, salto cada vez que llega no, es un alumno que no entiende la consigna número 2. Entonces, lo mismo, en mi caso porque soy una persona adulta, digamos, con mañas, que ya no me quiero sacar, como el horario que yo voy a dormir, el horario que voy a levantar. Siempre le decía a mis alumnos en los grupos más pequeños, bueno, si vos me llamás a las 2 de la mañana, yo te juro que te pongo un trabajo práctico a las 6, que es cuando yo me levanto, a ver si lo vas a contestar inmediatamente, ¿no? Pero también la interferencia para los más jóvenes del celular, que pasó a ser un objeto de la vida privada, estar en manos de 600, 700 personas, como dice Carla, que además, que como tengo el celular de la profe, ya que estoy, le mando un WhatsApp, ¿no? La resistencia fuerte que hubo que ejercer, por ejemplo, dentro de la universidad para limitar eso y decir, los profesores tienen derecho a una vida privada en un entorno más pequeño, porque además se quedan nuestros celulares, nuestros números, en distintas capas geológicas. Y entonces de pronto me llama uno que aprobó en el 2017 que la nota no le fue subida a cualquier hora, ¿no? Entonces, con esto tiene que ver lo que un poco planteaba Carla hoy, del estudio que se hizo solo para el sector comercio, de la regulación en términos laborales del tiempo de trabajo y el tiempo de descanso o de la vida privada sencillamente, ¿no? Así que bueno, creo que ya este año nos estamos regulando un poco más, está todo un poco menos caótico que con anterioridad. Lo mismo el descanso del fin de semana. Si antes ya Mariana, Emilia, que están haciendo sus posgrados, fin de semana no es para salir con amigos, sino para terminar los trabajos prácticos de los posgrados que uno está haciendo como estudiante, bueno, también el derecho a bajar un poco la intensidad de la comunicación laboral en 1 o 2 días de la semana, ¿no? Para dedicarlo a la familia y para dedicarlo a algo que antes no valorábamos, que es la experiencia vital presencial. Derecho a la desconexión como figura en la normativa vigente, ¿no? Tenemos un derecho a salir de estas pantallas. No sé cuántas horas pasan ustedes conectados, pero entiendo que por la cantidad de horas de cursado de la Facultad de Ciencias Económicas deben estar muchas horas estudiando y otras tanto en teletrabajo los que trabajan, ¿sí? Entonces tenemos derecho a la vida en la presencialidad. Bien, este año entiendo, ese es el mensaje de Hugo. Hugo, ¿estás callado? ¿Rompiste la cámara, rompiste el micrófono o la última vez que te pedimos te enojaste? Hugo es nuestro alumno más participativo. ¿Se fue? No, Rompí todo, puso. Rompió todo. Bueno, vamos a hacer la campaña Un equipo tecnológico para Hugo, porque era uno de nuestros animadores de las clases. Bien, por lo menos se conecta por el chat. Apenas escribí puedo. Bueno. Bien, ¿algún otro comentario? O nos estamos yendo porque ya evidentemente se están yendo conectando. Bueno, ahí sería el aplauso virtual para la profesora Carla. Gracias. Espectacular.
Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Mirá, hay aplausos virtuales. Hasta eso. Yo soy- Gracias, Carla, muy buena la charla. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Hasta la Chau, semana chau. que viene. Chau, chau.